Bueno, acá el maestro, mi jefe, me dijo que podía hablar 40, después me dijo 20 y ahora me dijo, lo puedes hacer en 10. Así que bueno, voy a tratar de hacer lo mejor posible. ¿Quiénes son los que estuvieron cuando Lucho habló? O los que no estuvieron cuando Lucho habló, mejor dicho. Ok, entonces voy a poder pasar rápidamente la primera etapa. Lo que estuvieron viendo hasta ahora básicamente es lo que un poco Daniel decía, es todo lo que hay en innovación respecto a lo que se puede hacer en pos de tener mejores alimentos, mayor productividad, mayor eficiencia. Y nosotros desde Nextp Lab, así como mencionaban recién, ¿dónde apuntó? ¿Allá o acá? Sí, el verde. Ah, ok. Mientras dejo el background, le voy contando. Nosotros cuando comenzamos invirtiendo en compañías de diferentes sectores de la industria y a partir del año 2015 nos empezamos a dar cuenta que en realidad había dos sectores que tenían una gran problemática en cuanto a la posibilidad de incorporar innovación y hacerlo en forma interna, y esos dos sectores eran el agro y el sector financiero. Pero no básicamente porque tuvieran impedimentos mentales, simplemente porque están manejando negocios complejos y del otro lado hay un consumidor, un nuevo consumidor, el futuro consumidor que empieza a ser mucho más exigente en términos de no querer tener muchas veces contactos personales, y cuando los bancos decían que su mejor diferencial era tener sucursales, de repente la gente joven no quiere ir al banco, ¿no? Entonces, bueno, ver cómo hacemos para satisfacer a ese banco. Y en el caso del agro, justamente la tecnología digital era algo que iba a irrumpir, que iba a disrumpir ese mercado, básicamente porque el agro pasaba a ser una ciencia, o mejor dicho, un sector basado en datos, más que en el hecho de ir a recorrer y caminándolo, como vimos con el chico de Ponce, que ya no voy con la camioneta, sino que tengo la aplicación que me lo indica, ¿no? Entonces, nosotros básicamente en ese momento decidimos apuntar a esto, pero nos encontramos con que, si bien habíamos construido un ecosistema muy robusto desde el punto de vista, como decía Susana, Nextp de alguna manera creó el ecosistema de emprendimiento e inversión en Latinoamérica a través del apoyo, obviamente, de todos los institucionales y principalmente del Bid for Me, que confió en nosotros, había un actor que estaba ausente, ¿no? O sea, teníamos emprendedores, empezaban a aparecer los venture capital, empezaban a aparecer los ángeles inversionistas, las universidades, las escuelas de posgrado empezaban a hablar del mundo emprendedor, y los gobiernos empezaron a hablar del mundo emprendedor, ¿no? Los gobiernos de la ciudad, los gobiernos nacionales, empezamos a mirar Israel, empezamos a mirar diferentes latitudes, Silicon Valley, que siempre nos parecía que era la meca, sin mirar que nosotros tenemos también nuestra meca. Pero había el gran ausente era la corporación. ¿Cómo hacíamos para realmente esa cadena de valor se complete con la entrada de las corporaciones al ecosistema de emprendimiento, siendo que en definitiva iban a ser las futuras clientas de estas startup que estaban haciendo innovación en agro? Esto Lucho ya lo contó, así que voy a pasar rápidamente. Tenemos dos fondos de capital emprendedor, lo que se denomina las instituciones de capital emprendedor, que son las instituciones que hoy están, digamos, mencionadas en la ley de emprendedores, que voy a ver más adelante. Pero básicamente nosotros creemos fervientemente en la gran capacidad que tiene la combinación entre la tecnología y el capital para generar un impacto positivo en la sociedad, para tener un mundo mejor. Por eso decimos que somos inversores con propósito. ¿El propósito de qué? El propósito de mejorar la vida de todos nosotros y de todas las latitudes. Entonces, por eso, cuando evaluamos una inversión, ante la misma nivel de riesgo y de retorno, vamos a tomar aquella que tenga más capacidad de impacto, de impactar positivamente, y cuando decimos esto es en términos económicos, en términos sociales y en términos ambientales. Básicamente esto, obviamente antes las inversiones se evaluaban en términos de dos dimensiones y ahora le agregamos la tercera dimensión, que es la dimensión de impacto. Esto viene de este primer fondo que nosotros teníamos, que empezamos a mirar a nuestras propias métricas, y a partir de las 198 inversiones nos encontrábamos que básicamente ese ecosistema que decimos el triple win, en donde ganan los emprendedores, ganan los inversores y gana la sociedad, había generado 4.500 puestos de trabajo en toda la región. Y una vez se lo comentaba en una charla a alguien que trabaja del gobierno de Colombia,
Y le decía, y además cerca de 650.000 puestos de trabajo en forma indirecta, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, Safrales no tiene a todos como empleados en su base de datos, pero está generando empleo. Solvers pasa lo mismo, Workana pasa lo mismo, contratamos correos, los emprendedores contratan correos, contratan call center y demás, y eso hace que haya esta métrica que nosotros decimos, el trabajo indirecto que generan los startups. Y por el otro lado, el trabajo que venimos haciendo apoyando el robustecimiento de la mujer en el ámbito de la tecnología. Y señores emprendedores, los que se subieron aquí y los que están sentados allí, por favor, cuando incorporen nuevos socios, miren a las chicas también, ¿no? Hay muchos varones en los equipos, invito a que empiecen a mirar y tengan equipos diversos porque está comprobado que los equipos con diversidad de género realmente tienen una capacidad de ser más sustentables a lo largo del tiempo. Esto también Lucho ya lo spoileó, pero bueno, no importa. Básicamente esto explica un poco la cantidad de sectores en los que hemos invertido y que en definitiva cuando vamos a mirar una compañía de agrotech nos encontramos que se empieza a combinar el agro con la parte de financiera, como por ejemplo el caso de Pago Rural, como el caso de Solapa 4, que es afín a las compañías de seguro. Entonces empieza a armar este robustecimiento, lo cual lo hace un sector mucho más atractivo. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, tenemos que convertirnos en los aliados de las corporaciones a los efectos que tengan más facilidad de incorporar innovación y, por el otro lado, abrirles las puertas y los caminos a los emprendedores para que realmente puedan probar sus modelos de negocios en el campo real. Que no sea solamente a nivel laboratorio con los primos, los amigos o los contactos que tenían ahí cerquita, sino que pase lo que pasa acá, ¿no? En donde en un coffee break ahí ya veía que estaban los emprendedores haciendo conversaciones con productores o con instituciones como para poder hacer sus negocios. Pero lo que ocurre es que este es el gran dilema que tienen todas las corporaciones, ¿no? ¿Qué hacemos para innovar? ¿Lo hacemos internamente o lo hacemos externamente? ¿Cómo vamos a perder el tiempo innovando si en realidad tenemos un problema porque el dólar subió, porque las acciones, porque demás? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría, mejor dicho, ahora que estamos en YPF justamente, es una buena alegoría, qué pasaría si YPF solamente mira el pozo que le está dando petróleo hoy y no hace investigación para ver cuáles van a ser sus pozos de petróleo en el futuro? En algún momento se le va a agotar todo lo que da ese pozo y va a tener que salir a buscar afuera. Bueno, ¿por qué no lo hacemos antes a partir de innovar? Pero en definitiva, cuando veíamos que cuando las corporaciones se juntaban o querían ir hacia tener contacto con los emprendedores, nos encontrábamos estas dos, digamos, opciones. Por un lado, la gran empresa que dice, bueno, vos qué vas a entender si yo con todo lo que hago me venís con esto que no sé, vení, seguime que yo te voy a decir cómo lo podemos hacer. Entonces, de alguna manera, le quitaba esa espontaneidad, esta situación de seguir explorando otros mercados y demás, ¿no? O si no, de otra manera, se lo comen. ¿Me lo como? ¿Cómo hago? Bueno, los invierto, tomo la mayoría accionaria, entonces como tomo la mayoría ya no tienen los emprendedores poder de decisión en un montón de situaciones que son importantes que los tuvieran. Los inversores iniciales, los inversores ángeles quedan totalmente anulados porque pierden toda posibilidad de seguir contribuyendo con su capital inteligente porque hay un socio mayoritario que posiblemente es un señor que está en una cúpula y que es una de sus tantas inversiones. En definitiva, ninguna de estas dos cosas vimos que servía. ¿Por qué? Porque lo que tiene que ocurrir es que esto fluya, ¿no? Que fluya, que estén en conjunto, porque lo que se necesita es que todos empiecen a pensar en términos de esto, de empezar a pensar en hacer cosas rápidamente, probarlas, equivocarse y volver a empezar. Cosa que, obviamente, cuando hablamos con algunas industrias es bastante sencillo. Hay otras que dicen, yo no me puedo equivocar. Pero para eso existe la posibilidad de hacer una prueba, de tomar una porción pequeña de un mercado, de una tierra, de una cantidad de animales con Bob Control, medimos con 3 o 4, o en el caso de cualquiera de los emprendimientos que vieron, no es necesario ponerlo en el mercado entero y puedo empezar a probar, aprender y volver a empezar. Cosa que a nivel cultural, para las grandes corporaciones, esto es bien difícil.
Entonces, la respuesta realmente es que, en definitiva, todo lo que tiene que ver con la transformación digital, podemos decir que transformación digital es una forma de hacer las cosas que hacíamos de una manera, hacerlas de otra. O sea, cómo la tecnología me permite hacer un proceso, un producto que lo venía haciendo de una forma mucho más manual, hacerla con tecnología que me facilita las cosas. Pero cuando yo estoy buscando disrupción, cuando estoy buscando el hecho de decir, posiblemente dentro de unos años no voy a seguir haciendo lo mismo. Ayer tuvimos una serie de actividades en el día con un grupo reducido de productores, instituciones y emprendedores, en donde hablábamos del tema de los agroquímicos, que tenemos que pensar en los agroquímicos para dentro de 20 años, pero lo tenemos que pensar hoy. ¿Y sabemos si se van a usar los agroquímicos dentro de 20 años? ¿No? Sabemos, tenemos que tapar el sol en la mano, el sol con la mano, diciendo hay una startup que está haciendo algo que va a evitar el uso de agroquímicos. ¿Por qué no? Porque esto es mi negocio. No sé si está la persona que estaba ayer con esto, que me pareció un debate súper importante. Entonces, cuando empezamos a decir vamos a hacer estos programas verticales, lo que ocurre, 5 minutos, es que nos encontramos con, dijimos vamos a ver una investigación y nos encontramos que todas las corporaciones que fueron, que se les hizo una pregunta en Brasil, desde el Club de Ángeles de Harvard, le decían, ¿por qué te acercás al ecosistema de emprendimiento? Era para hacer marketing, para cambiar la cultura, para aprender, para cambiar la estrategia o para tener un retorno sobre la inversión. Entonces, ahí es donde empezamos a entender que para cada cosa, para cada uno de estos objetivos hay una estrategia diferente a implementar. Y en donde empezamos a hablar de esta palabrita que a partir de la nueva ley de emprendedores en Argentina empieza a resonar mucho más, que tiene que ver con el tema del corporate venturing, ¿no? ¿Cómo hago para, además de agregarle valor a las startups, haciendo de que prueben dentro de mi base de datos o de que prueben dentro de mi terreno las aplicaciones y que después crezcan porque yo les compré el producto, les di la posibilidad, también pueda captar valor? Y bueno, y aparece esto que es el Corporate Venturing, que básicamente lo que es una forma híbrida de un programa de innovación abierta. Entonces, para que entendamos un poquito que esto no es una noche desvelada del grupo de NextTP, de la investigación que hizo Prodem, propiciada por Guaira y por el BID, básicamente en la región hay 180 iniciativas de corporate venturing. O sea, ya hay 180, digamos, instituciones que están haciendo fondos de inversión para poder invertir incorporar innovación en sus organizaciones. O sea, hay más de 150 empresas involucradas y de más de 2.000 startups participantes. Y si vamos a ver qué es lo que dicen los que están en esto, dicen el corporate venture es una herramienta de supervivencia para las grandes empresas. Es de supervivencia, ya ni siquiera están diciendo es algo que tenemos que hacer porque se usa o porque hay algo que me beneficia. Y los beneficios son múltiples porque puedo impactar en la cultura, puedo acceder a nuevas tecnologías, puedo aplicar metodologías ágiles y puedo tener un retorno sobre la inversión. Algunas de las marcas que hacen corporate venturing en Latinoamérica, tenemos de todo tipo, desde del cobre, empresas de cobre, como de fintech, como de energía. Algunas corporate venturing específicamente del agro, como Ben, Ryzen, Syngenta, BASF, Bayer, o sea, hay una cantidad interesante. Y otros que son VCs que están invirtiendo activamente, como NextTP, en compañías de agro. Y fondos que son realmente relevantes, como por ejemplo, bueno, todos los de abajo son muy relevantes, pero por ejemplo Andersen Horowitz es un fondo que yo creo que debe estar con su fondo número 7 u 8 aproximadamente, tiene más de 50, 70 años. Estas son compañías que pasaron por nuestros procesos de aceleración y de inversión. Como verán, existen diferentes subsegmentos de marketplace, big data, robótica. O sea, no se toma todo como una bolsa, sino que dentro de cada uno hay, dentro de este segmento hay una serie de subsegmentos que hacen innovación dentro de diferentes corporaciones.
Estos son casos de integración para que vean que no solamente se hicieron los programas y encontraron estas oportunidades, sino que Raizen ya pudo hacer a través de un programa que realizamos 4 pilotos con compañías de agro. El caso de Corteva, que tenemos aquí, que nos están acompañando en este momento, están haciendo 5 pilotos en forma exploratoria, están explorando, mejor dicho, para hacer 5 pilotos y tienen 2 integraciones ya realizadas. Después tenemos, se armó un grupo de agro en donde son compañías que entre todas tienen una cantidad de hectáreas realmente interesantes, más de 700.000 hectáreas para que los emprendedores puedan testear y en donde comparten y conversan acerca de qué manera pueden cumplir esos desafíos o soslayar los desafíos que tienen con este portafolio de startup de agrotech que hay en Latinoamérica. Luego tenemos Dow con Pago Rural, el caso de Nestlé, que ya lo vieron con Bob Control, el caso de YPF con Quadmine, que es una compañía que básicamente le optimiza todo el ruteo de los camiones y que va determinando en qué momento necesitan hacer las cargas en las estaciones de servicio. Entonces, lo que se hizo y lo que se viene haciendo es esto, es acelerar los procesos de innovación de las compañías, haciendo no solamente innovación en productos, sino también innovación en procesos e innovación en canales de distribución, con el objetivo de que puedan las corporaciones estar por delante del juego. Por el otro lado, acelerar el time to market. Hoy poder probar rápidamente una aplicación y no ponerme a desarrollar para ver si yo lo puedo hacer más barato o así la gente está contenta. La gente va a estar contenta si trabaja en una organización que es innovadora, que genera adrenalina a partir del cambio cultural que se produce cuando viene un emprendedor y me desordena el escritorio, ¿ok? Me desordena el status quo de la compañía. Voy a pasar porque si no me va a matar. Lo que quiero contar y que realmente posiblemente para los que son del exterior les sea de menos interés, pero sería bueno que lo propicien en sus países. La frutilla del postre de todo esto es que en Argentina tenemos una ley de emprendedores. La ley de emprendedores, más allá de tener un montón de beneficios para que el emprendedor le sea más fácil empezar a desarrollar su compañía desde el punto de vista burocrático y que genera nuevas fuentes de financiamiento, como el caso del crowdfunding, en realidad existen los incentivos fiscales para los inversores. Los inversores argentinos que invierten en startups de menos de 7 años y que tienen una parte de su equipo fundador que sean argentinos, tienen un beneficio económico por esa inversión. O sea, reciben un descuento de ganancias o pueden aplicarle hasta el 75% de la inversión hecha en un emprendimiento si son individuos y en un fondo de inversión si son corporaciones. O sea, las corporaciones no pueden invertir directamente en startup para obtener el beneficio, obtienen un descuento, pueden descontar hasta el 75% del total invertido durante 5 años. O sea que no solamente podemos incorporar innovación, sino también que podemos tener un beneficio económico y es así como el caso insólito e inédito y que para mí es un caso a nivel regional, seguramente a nivel global, no lo sé, Susana, vos por ahí podés tener más información, es el caso de fondo Arfintech, en donde se juntaron 11 bancos argentinos, luego de vivir una experiencia similar a esta y dijeron vamos a captar el valor que le vamos a generar a las startups que estamos probando e integrando. Por lo tanto, hicieron un fondo de inversión, hasta el momento han invertido en 8 startups. Estos son los bancos participantes de este fondo y estas son las startups que han invertido y básicamente dijeron nosotros no tenemos tiempo de armar este fondo y de liderarlo y recibir todo el pipeline de startups que vienen a mostrarnos sus productos y que quieren hacer alianzas, entonces por eso decidieron hacerlo con un tercero, o sea que es el tercer fondo que nosotros manejamos el fondo 1 de Seed, el segundo de compañías de Grow y este tercero que es el fondo de Arfintech. Básicamente, para que tengan una idea, el deal flow de las 500 startups que han pasado por todos los procesos de aceleración permiten que cualquiera de ustedes, tanto emprendedores como las instituciones, puedan decir, tengo este desafío y puedan encontrar una forma de hacer negocios. Y por el otro lado, el tema de la red de mentores que se necesita como para poder hacer todo esto que ustedes vieron aquí con estos 5 emprendimientos,
tiene que ser tan multidisciplinaria y tan comprometida porque no es una actividad de consultoría, no es que uno dice contrato un consultor y básicamente le puedo dar un apoyo a un emprendedor, sino que cuando hay emprendedores que mentorean a otros emprendedores, es ahí donde realmente se produce la magia. Y seguramente los chicos que participaron del programa fueron mentoreados por alguno de nuestros emprendedores. Es ahí donde realmente pueden encontrar esto que dice, lo que le pasó a él hace 5 años es lo que me está pasando hoy a mí. Obviamente también, vuelvo a repetir, somos muy... digamos, hacemos mucho foco en el tema de la mujer emprendedora. Tenemos la iniciativa de Mujer Emprendedora Latinoamérica del Caribe y We Exchange, que mencionó Susana en su presentación, para todas las mujeres emprendedoras. Y por el otro lado, aquellos que realmente dicen, uy, Silicon Valley, ¿dónde está Deco? Allá, Silicon Valley. Bueno, nosotros también tenemos una oficina en Silicon Valley, pero con otro objetivo, con el objetivo que se vea que, primero, que no es la Meca, hay mucho para aprender y muchas cosas para compartir, pero también tienen sus desventajas. Y por el otro lado, para que tanto los ejecutivos de las corporaciones como los emprendedores encuentren un lugar para ir a ver qué es lo que está ocurriendo en esa latitud, cómo puedo aprender de otras corporaciones del mismo sector, cómo puedo aprender de otros emprendedores que están haciendo algo similar a nosotros, hacer la alianza, ver si estoy en condiciones de recibir inversión y sobre todo seguir trabajando de la manera que nosotros consideramos que es básicamente de una manera colaborativa y transparente. Los negocios, hoy alguno de los speakers lo dijo, los negocios cambiaron, ya no los hago solo de puertas adentro, sino que realmente se hacen de una manera colaborativa porque esto de la economía colaborativa también pasó a estos espacios de inversión y de innovación abierta entre corporativos y startups. Muchas gracias. ¿Está bien?